Víctor Fayad es desde el mes de febrero de este año subsecretario de Financiamiento del Gobierno de la provincia de Mendoza, habiéndose desempeñado anteriormente desde diciembre de 2015 en el cargo de director de la deuda pública. Víctor arrancó esta carrera profesional en el año 2008, como analista en la Dirección de Finanzas del municipio de la ciudad de Mendoza, luego fue analista de mercado en Bolsa de Comercio de Buenos Aires y durante más de 3 años ocupó el cargo de director del Departamento de Sector Público en Estructuras y Mandatos S.A. de la ciudad de Buenos Aires, hasta que ha regresado a la provincia para incorporarse a la gestión de gobierno actual. Te escuchamos. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias Esther por la invitación. No es fácil hablar después del ministro y después de Teresa con el expertise que tienen ellos, pero voy a tratar de terminar de responder algunas de las preguntas que dejaste planteadas y por ahí repasar un poco la presentación, bajándola a nivel de la provincia. No voy a abundar en el detalle respecto de la necesidad de invertir en infraestructura que tenemos en Argentina a nivel nacional y a nivel de todas las provincias. Sin duda que es un componente clave en la ecuación de competitividad. Necesitamos infraestructura, necesitamos, como el FMI insiste constantemente, instituciones y reglas claras. Necesitamos mejorar la productividad del trabajo, para lo que necesitamos infraestructura. Necesitamos bajar el costo de financiamiento, que también es importante. Tanto en el presupuesto de la Nación como en el presupuesto provincial se ha hecho mucho énfasis en la necesidad de ampliar el plan de obras. Hay un mensaje que nosotros nos tomamos la atribución de copiar del mensaje de presupuesto de la Nación y lo plasmamos en el presupuesto de la provincia, porque nos pareció un muy buen resumen del objetivo que tenemos con el presupuesto del año que viene, que es que sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo ni desarrollo ni se va a poder reducir la pobreza. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para aumentar la inversión con las restricciones de las que hablaba el ministro y de las que habló Teresa en un primer momento? Tenemos una provincia que viene de muchos años de déficit corriente. Tenemos una provincia que está casi al tope de su presión fiscal, con lo cual esta herramienta de la participación público-privada se constituye como una de las herramientas más importantes para resolver el problema de necesidad de infraestructura y limitaciones presupuestarias. Hay otras, que son las que hemos estado utilizando nosotros últimamente, pero sin duda que esta es la herramienta que ahora está más en boga y mediante la cual el Gobierno de la Nación, todavía no nosotros, pero sí el Gobierno de la Nación está pensando realizar inversiones por encima de los 21.000 millones de dólares para el año que viene. Voy a repasar algunos de los conceptos de los que se hablaron, principalmente el tema de las reglas fiscales. La ley de responsabilidad fiscal sin duda que es una norma sumamente importante a la hora de corregir el gasto, hace mucho énfasis en el gasto y compartimos la visión de Teresa de que el mal gasto es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de ejecutar los presupuestos y de desarrollar el plan de inversiones, ¿no es cierto? Respecto a los límites de endeudamiento, sí, efectivamente la Ley de Responsabilidad Fiscal establece un límite, que es el límite de servicios de la deuda sobre recursos corrientes, que es un límite que uno puede encontrar de todos lados, en las calificadoras de riesgo, en los parámetros de responsabilidad fiscal, incluso mismo los acreedores creo que es el ratio que más miran. Respecto al punto de acceso a los mercados financieros al que hiciste referencia, nosotros, acá aprovecho el espacio publicitario que nos cedió Juan Carlos para mostrarles uno de lo que creemos que es una de nuestras fortalezas, que es hemos comenzado a publicitar información actualizada de último momento para justamente que cada uno que quiera
ver en qué situación está la provincia. Lo que nos interesa a nosotros, más que nada, los acreedores o mismo los contribuyentes puedan contar con la información más actualizada posible. Está la ejecución presupuestaria cargada hasta octubre. La enviamos trimestralmente al tribunal, que también lo publica en su página. Con lo cual, Mendoza siempre tuvo esa chapa de fortaleza institucional que gracias a la existencia de organismos fuertes como son la universidad o mismo algunos organismos de control, nos permite haber sido siempre cumplidores en cuanto a la publicación de información. A eso le agregamos que nosotros como provincia trabajamos con las 3 calificadoras de riesgo más importantes del mundo. A nosotros nos califican Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Constantemente estamos circulándoles información porque es de nuestro interés que todos los actores del mercado sepan en dónde estamos parados. La semana pasada Standard & Poor's nos subió a B+. La gestión arrancamos en B-, ya llevamos dos escalones más arriba, y Moody's y Fitch están en los mismos niveles. Obviamente tenemos como techo el soberano, ¿no es cierto?, que es la nota máxima que puede obtener una provincia dentro de un país con alguna calificación. Respecto de la planificación de obra pública, coincido plenamente con lo que dice el ministro. Ojalá pudiéramos empezar a incorporar criterios más profesionales y técnicos a la hora de definir nuestro plan de obra pública. Me acuerdo acá en la facultad, en proyectos uno veía que el BAN era el BAN. A nosotros nos encanta usar el BAN, por lo menos dentro del ministerio. Lo usamos más que la cafetera, el BAN, bueno, salvo por algunas excepciones de fanáticos del café, pero es un criterio que usamos muy seguido. Pero entiendo que hay que ahondar un poco más en los análisis costo-beneficio, pero digo, el análisis político no escapa del costo-beneficio, ¿no? Es cuestión de poner una tasa de descuento infinita a los flujos que están fuera de la gestión y no deja de ser un BAN eso, ¿no es cierto? Entonces acá la clave está en empezar a pensar en el largo plazo y por ahí sí establecer criterios objetivos de evaluación de los proyectos. Acá nos enseñaban en proyecto que el periodo de recuperación de la inversión no se usaba, y eso es mentira, porque si el periodo de recuperación de la inversión cae en mi gestión, se hace, y si no, no se hace. Eso puede ser un criterio que está dentro de lo técnico, ¿no? Es cuestión de quién ejecuta y quién toma las definiciones. Entrando un poco más en el tema que convoca, y para no extrañar al secretario de Presupuesto de Nación que no pudo venir, nosotros nos hemos tomado la libertad de robar la presentación esta de Presidencia de la Nación y usar algunas de las filminas para que nos ayude por ahí a entender mejor. ¿Para qué? ¿Cómo agrando esto? Acá. Bien. Esta presentación la hizo la Secretaría de Participación Público-Privada de la Nación. Algunas cuestiones las voy a saltear porque por ahí son más nacionales, la pueden encontrar en la página del Ministerio de Finanzas. Esto, por ejemplo, es la distribución del déficit en la infraestructura que han detectado desde Nación. Habitualmente se hace un ejercicio de priorización de proyectos en los cuales los ministerios exponen las necesidades y el ministerio encargado de evaluarlos evalúa no solo los proyectos individualmente, sino que las sinergias que pueden existir entre los distintos proyectos. Esa sería una de las tantas formas de priorización de proyectos que suelen haber centralizados en los ministerios de finanzas. Las estructuras financieras de la mayoría de estos proyectos, por el plazo que implican, tienen algún componente multilateral de financiación. En nuestro caso, varios proyectos de largo plazo, te diría que los únicos proyectos de largo plazo que se han hecho en la provincia han sido financiados por organismos multilaterales. Esta filmina creo que resume muy bien qué es a lo que se refieren los proyectos de participación público-privada.
La realidad es que nosotros estuvimos estudiando la normativa con el equipo y no nos pareció que permita realizar cosas que antes no se podían realizar. Es decir, antes podían hacerse proyectos PPP sin necesidad de que existiera una ley, pero sí esto ordena y da un marco normativo para otorgar seguridad a todas las partes, ¿no es cierto? Como decía Teresa en su presentación, es muy importante el criterio de, si podemos llamarle de alguna forma, correspondencia fiscal entre generaciones, ¿no? No tiene sentido que una generación hoy financie los proyectos de infraestructura que van a disfrutar generaciones futuras, pero bueno, en la transición hay alguna especie de injusticia, ¿no? Porque si todo el mundo, si todas las generaciones lo hicieran, la primera que deja de hacerlo es la que se beneficia, ¿no? Independientemente de eso, esto viene a cubrir esta correspondencia fiscal intergeneracional que nosotros desde la provincia la cubrimos a través de endeudamiento de largo plazo, calzado con el plazo de amortización de las obras, pero sin duda que esta herramienta es mucho más eficiente para que pague el que use y que quien se beneficia también sea el que paga. La clave de los proyectos de participación público-privada, nosotros las dividimos en tres grandes ventajas. La primera, desde el punto de vista presupuestario y desde la restricción presupuestaria, nos gusta denominarle la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque los PPP permiten impactar en muchos presupuestos un gasto que si no existiera esta herramienta hubieran impactado en un presupuesto. Es el correlato presupuestario de la correspondencia fiscal de las generaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si uno quisiera construir una cárcel que dura 2 años, esa cárcel va a estar en el presupuesto 2018 y 2019 y va a impactar muy fuerte en esos 2 presupuestos y después no va a impactar más. En los proyectos de participación público-privada, lo que se carga en el presupuesto es la contraprestación que el Estado le hace a quien construye la cárcel, en la mayoría de los casos calzado con la vida útil de esa obra. Por ejemplo, una cárcel que durará 25 años, en los presupuestos aparecen los gastos, aparecen 25 presupuestos con los gastos de esa obra. Esto es sumamente importante para apalancar la estructura del Estado en el diagnóstico que hicimos recién. Mucha presión fiscal, poco ahorro y mucha necesidad de infraestructura. Esto es una herramienta que permite por sí misma solucionar estos tres inconvenientes. Después vamos a andar en detalle para que quede bastante más claro esto. La segunda gran ventaja que nosotros detectamos con los programas de participación público-privada es el alinear incentivos y el mitigar riesgos, haciendo que los riesgos los asuma el que los puede mitigar de manera más eficiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá en el gráfico pueden ver que ninguna de las operaciones de participación público-privada consta en solo una etapa. Y esto es interesante entenderlo porque pierde mucho sentido la herramienta cuando alguna de las etapas no existen. ¿Qué son esas etapas? Construcción, operación y mantenimiento, o proyecto, construcción, operación y mantenimiento. ¿Y en qué consiste alinear incentivos? Bueno, básicamente los proyectos de participación público-privada, el Estado se beneficia porque paga contra la recepción del servicio, contra el delivery de lo que se establecen en los pliegos. Por ejemplo, en una cárcel, el Estado pagaría por capacidad de alojamiento, suena muy cómodo, no sé cómo llamarlo, pero por capacidad de presos y por la cantidad de presos que están dentro de la cárcel, ¿cierto? Entonces, un contrato típico podría ser, por ejemplo, convocar a operadores que se dediquen a construir, operar y mantener una cárcel y el Estado pagar por capacidad y por preso. ¿Esto qué implica en cuanto a la alineación de incentivos? Principalmente reducir los tiempos, adecuar los tiempos a los tiempos previstos en la licitación y mantener los costos dentro de los presupuestos, cosa que
creo que no pasa nunca o no sucede nunca en ninguna provincia, me animo a decir. De hecho, mucha evidencia empírica de países que han implementado exitosamente estos procedimientos hacen que cada vez se empiecen a parecer más los costos y los plazos a los previstos que antes de implementarlo, ¿no es cierto? Entonces, la alinear incentivos y el mitigar costos y el mitigar riesgos se constituye como uno de los pilares importantes de los PPP. Por ejemplo, si a un contratista o a un constructor las condiciones del contrato de participación público-privada dice que va a empezar a cobrar recién cuando tenga disponible la posibilidad de que la provincia le envíe los presos, hay un incentivo muy grande a cumplir con los plazos de la obra, porque si la obra no termina, el contratista no cobra. También hay un incentivo muy grande a ser eficiente en la construcción, porque uno diría, bueno, la construyo rápido, pero la construyo mal. Bueno, ese incentivo perverso se rompe porque es también el contratista el que tiene que mantenerla. Entonces, la tiene que hacer rápido y la tiene que hacer bien. Y además la tiene que hacer barata, porque el recupero de la inversión de capital se fija y mientras más eficiente sea el constructor, más grande va a ser su retorno en la parte que le pueda llegar a corresponder en la etapa de la construcción. También hay un gran incentivo del Estado para hacer este tipo de cuestiones. Quizá siendo funcionario no debiera decirlo, pero el Estado es siempre más ineficiente que un privado en todos los procesos de gestión de cuestiones que pueden ser privadas, ¿no? Sin duda que quien opere una cárcel va a poder comprar comida más barata que la que compra el Estado, va a poder comprarla más rápido, va a poder lograr mejores condiciones con los proveedores, va a poder prestar los servicios creo que le llaman hotelería, que también suena muy cómodo, pero no sé cuál es el término, de manera mucho más eficiente y barata que el Estado. Ojalá pudiera decir lo contrario, pero hay que ser realista y muchas veces el privado con una estructura de buenos incentivos es muy probable que sea mejor gestor que el propio Estado en este tipo de cuestiones. Obviamente acá hay un punto que es el tema del financiamiento, que no es menor, porque en este punto sí, por ahí el Estado corre con una ventaja, ¿no? El sistema financiero suele tener condiciones mucho mejores para el sector público que para el sector privado, salvo excepciones, ¿no? Del sector privado de grandes empresas con negocios afuera del país o con ciertas estructuras que le permiten tener mejor riesgo que el Estado. Pero en general, las empresas que contratan con el Estado tienen un acceso al mercado financiero mucho más limitado que el Estado. Y acá entra el punto en que los riesgos los corran los que mejor lo pueden mitigar, ¿no es cierto? El sistema financiero prefiere tener riesgo subsoberano y no tener riesgo de una empresa. Con lo cual, desde la Nación han ideado una herramienta, nosotros tenemos nuestra propia interpretación de cómo usar esa herramienta, pero es una herramienta que permite que el privado, a medida que avanza la obra, pueda financiarse con la emisión de los certificados de obra. Es una cuestión bastante compleja que está más adelante en la presentación, si tenemos tiempo la vamos a ver. Y el tercer punto, habíamos dicho alinear incentivos y mitigar costos y permitir esta especie de correspondencia fiscal generacional. El tercer punto es un poco lo que discutían Teresa y el ministro, que es la alocación eficiente de las obras, ¿no es cierto? Estas obras que se hacen por participación público-privada tienen su razón de ser porque tienen todas una parte de beneficio social y una parte de beneficio privado, o en general lo tienen. Entonces depende del Estado en medir ese beneficio social para ver cuánto aporta el Estado en esas estructuras y medir cuál es el beneficio privado para ver cómo se puede financiar el privado que participe en esta asociación público-privada mediante los ingresos por demanda. Esta filmina es lo que trata de explicar un poco eso.
Acá están los dos componentes de los que hablamos recién. Uno es el gasto de capital y otro es el gasto operativo. Ambos se repagan con una parte de contraprestación pública y un ingreso por demanda. ¿Esto a qué nos obliga? Nos obliga a hacer un análisis de retorno social y retorno privado de cada uno de los proyectos. Entonces, de alguna manera también agrega y alinea los incentivos. Acá es por ahí importante hacer un paréntesis. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de números, pero poco hablamos de calidad en el gasto. Cuando uno habla de inversión sobre PBI, uno puede con el mismo peso ser mucho más eficiente en dos aspectos. Primero, de manera asignativa, es decir, eligiendo los mejores proyectos, los proyectos con mejor retorno social y privado, cuestión que muchas veces es hasta fácil de identificar. No debería ser difícil saber cuáles son las obras que necesita una provincia o una jurisdicción, pensándolo de manera estratégica. Y el segundo punto es... los viernes uno llega muy cansado y a veces... entonces decía, primero alinear calcular las tasas de retorno social, calcular las tasas de retorno privado y me olvidé el segundo punto. Lo importante es que no nos pase lo que decía Teresa, que aparezcan estos elefantes blancos. No me gusta hacer referencia a casos particulares, pero hay uno por acá cerca que lamentablemente quedó a la vista, pero sin duda que no era una obra prioritaria para la provincia tener no sé, un estadio, una villa olímpica que hay por acá al lado, ¿no? Entonces, ese tercer punto de ventaja que tienen los proyectos de participación público-privada me parece fundamental a la hora de evaluarlos y a la hora de tender a generar estos bancos de proyectos que por ahí son tan necesarios a la hora de priorizar proyectos. Y ahora me acordé del segundo punto. Uno era la eficiencia asignativa, que es lo de priorizar los proyectos con mayor retorno social, y otro es lo que se pierde en el camino, ¿no? Hay un gráfico que suelen mostrar desde La Nación que muestra que el gasto en obras viales prácticamente no ha subido y los despachos de cemento para obras viales se han casi duplicado. Con lo cual es bastante sugerente y permite por ahí ver el efecto multiplicador que tiene un peso bien administrado, ¿no? Y eso, o gran parte de eso, se mitiga muchísimo en el marco de los proyectos de participación público-privada. Quiero ver si no me estoy olvidando de nada. Para pasar un poco a responder algunas de las preguntas que quedaban de Teresa. El ministro mencionó algunos de los proyectos de participación público-privada. Nosotros, por ahí sin querer, desde la provincia, no sin querer, sino sin necesidad del marco normativo, hemos hecho algunos proyectos de participación público-privada, no solo los de energía, sino, por ejemplo, la remodelación de la terminal de ómnibus, se está haciendo con este esquema, un esquema en el cual el Estado cede la remodelación, construcción y mantenimiento de la terminal de ómnibus a cambio de un canon y queda una terminal de gestión privada con el incentivo alineado de que el constructor termine rápido la obra, de que la termine con buenos materiales y de buena calidad para bajar sus costos de mantenimiento y de que lo opere eficientemente. Hay algunas cuestiones que nos hicieron pensarlo de esta manera. Este caso en particular, gastábamos más en limpieza en la terminal que en limpiar la casa de gobierno, y hay casi 4 veces más de metros cuadrados para limpiar. Entonces, en algún momento dijimos que hay que solucionarlo de alguna manera, y sin duda que estos esquemas ayudan mucho a mejorar esos aspectos.